18 restaurantes, cafeterías y pastelerías aragonesas reciben este año el solete de la guía Repsol en su 10ª edición. En esta ocasión destacan a los lugares con solera, con larga tradición o que buscan poner al día recetas que son historia de nuestra gastronomía. La hostelería y gastronomía aragonesa suman ya con estos nuevos soletes nada menos que 226 distintivos. Este año 7 en la provincia de Zaragoza, como el Mesón de la Dolores o la pastelería Casa Fantova, 6 en Teruel, como el Guadalope en Alcañiz o la Trucha en Villarluengo, y 5 en Huesca. Por ejemplo, Mi Bar, la cafetería y rincón de tapas más antiguo de la capital. Primero hacemos unos desayunos con bocadillos, después unas tapas de vermú y por las tardes otras tapas. Son negocios de familias que han transmitido el oficio de padres a hijos hasta convertirse en toda una institución. ¡Cocina! ¡Pincho tortilla! ¡Caliente! Este año es el de Alegría Blan. Disparó el cohete de San Lorenzo y ahora recibe un solete por las comidas con arraigo o los bares antiguos de los centros de las localidades. Bajo a las 5:30, abrir la puerta la abro 6 menos cuarto por ahí, porque si sale en la puerta me da pena y ya abro. Y así pues por la noche antes cerrábamos muy tarde, las 2:30, ahora no. Ha cambiado unos años para aquí y a las 12 ya el bar ya está cerrado. También entre las pastelerías, el horno Casalduc en Valderrobres, Echeto en Jaca o el Templo del Pastel Ruso y el Chocolate, Pastelería Ascaso. Una empresa familiar que lleva ya más de 130 años ya en funcionamiento. Primamos la calidad de las materias primas, el trato con el cliente y el seguir creciendo, innovando. 18 nuevos soletes de una guía que pretende homenajear a una tradición milenaria que ha evolucionado respetando las raíces.